Muy bien, continuando con lo que es, digamos, los ambientes sedimentarios continentales, vamos a ver ahora un poco sobre los ambientes eólicos. Existen algunas estructuras sedimentarias que son diagnósticas justamente de sedimentación en medios eólicos. Algunas de ellas las hemos visto en el trabajo práctico de estructuras sedimentarias, otras tal vez no. Particularmente una estructura o un rasgo muy común del transporte en medios eólicos es justamente la presencia de ventifactos, los cuales se relacionan principalmente a el picoteo o al impacto que generan los granos de arena sobre clastos de grava, y justamente el picoteado es un rasgo diagnóstico de que estos clastos estuvieron en algún momento expuestos a la abrasión eólica. Por otro lado, una de las estructuras más frecuentes y diagnósticas de sedimentación en medios eólicos es la presencia de laminación traslacente subcrítica, que justamente es un tipo de laminación inversa, inversamente gradada. Como se puede ver aquí, tenemos láminas con gradación interna inversa, o sea, desde granos más finos a granos más gruesos, que justamente es diagnóstica de óndulas de corriente en medios eólicos. Como ustedes saben, las óndulas eólicas se caracterizan por concentrar los materiales más gruesos en las crestas y los materiales más finos en los senos, y justamente es muy común que desarrollen justamente estas gradaciones inversas. Otra estructura característica es justamente los ripples de adhesión, que justamente se desarrollan cuando las arenas están, digamos, eventualmente humedecidas o saturadas en agua, y se forman justamente óndulas de adhesión, como se puede ver en esta imagen. Dentro de lo que es un sistema depositacional eólico, tenemos básicamente lo que son, digamos, sistemas o asociaciones de facies de dunas y asociaciones de facies de interdunas. Por un lado están las interdunas secas, por otro lado están las interdunas húmedas, que vendrían a ser el extremo opuesto, y en el medio, entre estos dos, están lo que se conoce como interduna humedecida. Justamente lo que es una interduna húmeda representa una laguna desarrollada en un medio eólico, que puede ser, digamos, comúnmente se la refiere o se la conoce con el nombre de oasis, y suelen desarrollarse entre dos dunas o sistemas de dunas adyacentes, o sea, en las llanuras que se encuentran entre complejos de dunas adyacentes entre sí. Las dunas propiamente dichas se componen principalmente por facies con estratificación entrecruzada, por lo general estratificación entrecruzada tangencial, y particularmente las interdunas secas suelen componerse por depósitos de areniscas con laminación paralela. Particularmente la diferencia entre interduna seca e interduna húmeda es que la interduna húmeda justamente tiene un cuerpo de agua, desarrolla un cuerpo de agua, mientras que la interduna seca es justamente lo mismo, pero no se desarrolla una laguna entre los complejos de dunas, sino que tenemos una zona de interduna en donde tenemos acumulación de arena en un medio subaéreo. Aquí vemos facies típicas de lo que vendría a ser la interduna húmeda, que vamos a tener principalmente depósitos fangolíticos de grano fino. Las dunas eólicas pueden ser de dos tipos, particularmente están las dunas de grainfall y las dunas de sandflow, y justamente estos dos tipos se relacionan a justamente la evolución que suelen sufrir los sistemas de dunas desde un extremo hacia el otro. Justamente lo que son las dunas de grainfall se caracterizan por, como se puede ver en este caso, son dunas de bajo ángulo, y desde la base hacia el techo aumentan progresivamente el ángulo de inclinación, o sea, la estratificación entrecruzada tangencial
sufre un aumento progresivo en el ángulo de inclinación desde la base hacia el techo. Particularmente son dunas de bajo ángulo, de bajo relieve, y justamente lo que generan es una zona de expansión de flujo que lo que hace es que predomine lo que es la lluvia de granos. O sea, imagínense que el material arenoso, o sea, las partículas de arena son transportadas por saltación desde el seno hacia la cresta. En la cresta sufren lo que es una aceleración, y justamente cuando llegan al próximo seno sufren una expansión de flujo justamente por el relieve propio de la duna, y pierden confinamiento, y entonces hay una lluvia de granos. Es por eso que se llaman dunas de grainfall, porque justamente grainfall se refiere al proceso de lluvia de granos. Aquí vemos un ejemplo justamente de el aumento progresivo en el ángulo de inclinación de lo que es la estratificación entrecruzada tangencial, y es muy común en estos casos tener la gradación inversa, es decir, la laminación translacente subcrítica asociada justamente a los ripples que migran también asociados a las dunas de Graham. En el caso de las dunas de Sunflow, en el medio entre ellas hay intervalos de transición de una a la otra a medida que va incrementando paulatinamente el ángulo de inclinación de las estratificaciones entrecruzadas, y cuando llegamos a ángulos que se encuentran alrededor o cercanos de lo que es el ángulo crítico de estabilidad de las arenas, se empiezan a producir, digamos, en lo que es la cresta, se empiezan a producir avalanchamientos, que es esto que se dibuja aquí abajo, y justamente ocurren deslizamientos gravitacionales desde la cresta hacia el seno, y se suelen generar estructuras como esto que se ve aquí, que justamente representan los avalanchamientos y flujo de granos. Aquí vemos un ejemplo de cómo esperaríamos verlo, con estos típicos sigmoides que representan diferentes episodios de avalanchamientos. Y aquí vemos un corte longitudinal con estos colores más oscuros que representan diferentes eventos justamente de deslizamientos, y a veces es común encontrar estructuras deformacionales asociadas, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de lo que justamente son los Sunflow. Fíjense en estos lentes que se ven aquí, son propios justamente de los avalanchamientos en dunas que tienen un alto ángulo, como se ve aquí. Estamos muy cerca de lo que es el ángulo de reposo, y justamente para rectificar el perfil de equilibrio, la duna produce estos avalanchamientos, genera estos avalanchamientos y rectifica el perfil. En las de Grainfall la inclinación es mucho más baja y no se producen avalanchamientos. Estos son otros criterios diagnósticos justamente para lo que es el reconocimiento de depósitos asociados a sistemas eólicos. Ya entrando en lo que son, digamos, sistemas de dunas versus interdunas, aquí vemos un claro ejemplo. Esto es en el Cóndor, en la costa acantilada, ahí cercano a Viedma, en donde vemos sistemas de dunas y sistemas de interdunas tanto húmedas como secas. Aquí vemos una interduna seca compuesta principalmente por areniscas con laminación paralela, y vemos justamente sistemas de dunas con estratificación entrecruzada tangencial muy espectacular, que en este caso migran desde el margen izquierdo hacia la derecha. Y ahí vemos hacia arriba otros sistemas de interdunas húmedas e interdunas secas. Más ejemplos de justamente interdunas y dunas. En este caso vemos dunas e interdunas húmedas. Fíjense que tenemos principalmente depósitos fangolíticos con algunas heterolitas. Propiamente estos depósitos se formaron en lagunas efímeras, lagunas o lagos efímeros. Y en este otro caso vemos de vuelta sistemas de dunas con estratificación entrecruzada que representan la migración de dunas eólicas. Otros ejemplos de interdunas húmedas, en algunos casos con presencia de matas microbianas asociadas.
y facies típicas de interdunas húmedas que son, digamos, las fangolitas laminadas. Otros ejemplos de lo que vendría a ser facies de duna y facies de interduna seca. Interduna seca, fíjense que principalmente areniscas con laminación paralela, no vemos fangolitas. Y en este caso vemos una facies de dunas de alto ángulo, probablemente dunas de sandflow. Muy bien, existen diferentes tipos de superficies que justamente son útiles para realizar un análisis de sistemas depositacionales eólicos que justamente se desarrollan tanto asociadas a las dunas como así también a las interdunas. Particularmente la superficie de menor orden es justamente la estratificación entrecruzada tangencial, que nosotros ya la hemos visto en diferentes ejemplos en la práctica, tanto en láminas de fotos como en bloc diagramas, y es justamente esta que se representa aquí en estos, digamos, disposiciones entrecruzadas. Justamente la estratificación entrecruzada se relaciona a la migración, al proceso de migración de dunas eólicas en este caso. A veces es común la presencia de superficies de reactivación que se relacionan justamente a cuando la duna busca restablecer su perfil de equilibrio y sufre pequeñas erosiones internas. Por otro lado hay una superficie de mayor jerarquía, que es la superficie limitante de sets de dunas o superficie de superimposición, que justamente limita diferentes sets de estratificación entrecruzada, algunos de ellos con superficies de reactivación interna, como se puede ver en esta figura. Finalmente, las últimas dos son justamente la superficie de migración de interduna, donde, digamos, tenemos diferentes sets de dunas separados por una superficie de migración de interduna, por encima de la cual vamos a tener facies tanto asociadas a interdunas secas como a interdunas húmedas desarrolladas. Y finalmente la superficie de mayor jerarquía, que es la superficie de deflación. Particularmente la superficie de deflación propiamente dicha se relaciona justamente a cuando el sistema eólico digamos, sufre una importante erosión y digamos, se labra una superficie erosiva muy importante por encima de la cual es muy común encontrar depósitos residuales. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Aquí vemos algunos, digamos, en la imagen de la izquierda vemos sistemas de dunas e interdunas, que son los intervalos más anaranjados. Internamente las dunas a veces desarrollan superficies de reactivación interna y justamente tenemos principalmente, digamos, superficies de estratificación entrecruzada, superficies de reactivación y superficies de migración de interduna. En este otro caso también vemos la estratificación entrecruzada con diferentes ángulos. Vemos superficies de reactivación, superficies de interduna y superficies de superimposición o superficies de limitantes de sets de dunas. Muy bien, ya cerrando lo que es ambientes eólicos, vamos a ver un ejemplito de lo que es una superficie de deflación. Justamente como decíamos anteriormente, representan importantes superficies erosivas que en verdad representan justamente límites de secuencias entre depósitos eólicos. Aquí vemos un claro ejemplo de una superficie bien irregular, justamente asociada a una deflación eólica, en donde justamente tenemos un sistema en donde predominan principalmente los procesos de erosión. En este caso tenemos una erosión subaérea, principalmente a partir de procesos de transporte eólico. Luego de la superficie de deflación, por lo general el sistema adquiere capacidad de acumular sedimentos y desarrolla tanto depósitos de dunas eólicas como así también depósitos de interdunas. Justamente la relación esta entre las superficies de deflación y los sistemas de dunas, interdunas y asimismo paleosuelos que suelen estar asociados a
los depósitos o a las facies eólicas, se relacionan a la posición relativa de el nivel de aguas subterráneas. Digamos, cuando tenemos una superficie freática muy baja, el sistema va a tender a erosionar, mientras que cuando, digamos, tenemos periodos más húmedos, con más precipitaciones, la superficie freática por defecto sube y a veces llega a estar emergente en la superficie, y predominan justamente las condiciones depositacionales. Justamente la oscilación entre periodos secos, periodos húmedos y las fluctuaciones cíclicas del clima hacen que los sistemas eólicos desarrollen comúnmente sistemas de dunas, sistemas de interdunas húmedas o interdunas secas, y eventualmente tengan superficies de deflación asociadas justamente a los periodos más secos, en donde justamente predominan las condiciones erosivas y se labran importantes deflaciones eólicas. Muy bien, eso fue todo por la parte de ambientes eólicos. Ahora veremos en la próxima presentación sistemas lacustres.